con Manet. Estas también son obras de Manet. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que sucedía un cambio también en aquellos artistas que no podían entrar a los salones? ¿Se acuerdan que estos salones eran estos lugares de exposición donde tenían que ser aceptados, entre comillas? Y habíamos visto unas obras, por ejemplo, ¿se acuerdan de Bouguereau? Que eran obras académicas, que seguían un determinado gusto de esa época, y que esas eran las que entraban. Y artistas, como se acuerdan, Courbet, realistas, de repente no encontraban como su lugar, y dijeron, bueno, vamos a hacer una exposición independiente, y es ahí donde empiezan los famosos salones de rechazados, que es lo que instaura Courbet con la primera esta muestra que habíamos visto la otra semana, y después van a seguir, y los impresionistas también van a estar trabajando de eso, y después va a seguir un montón, los fauvistas también van a tener su salón de rechazados, es como que de repente empieza como un mercado, entre comillas, paralelo a esto que era el salón y la academia. Pero también un dato como interesante para pensar, es que igualmente todos estos artistas hacían un poco todo esto para que ellos querían ser parte del salón en alguna instancia. ¿Qué piensan ustedes? Y a veces sí, no sé, sí querían, sí, pero no lo dejaban. Claro, No les esa, Beba, gustaban muy las bien. obras de ella, no les gustaban Exacto. las obras de ellos. Claro, en realidad ellos hacen sus salones, son rechazados, que pum, que pam, critican, pero en alguna instancia ellos tienen esa necesidad de ser aceptados por ese como engranaje que también les daban sus manguitos para vivir, ¿no? Tenían que vivir de algo. Uy, mi conexión es inestable. Bueno, si se desconecta volvemos a entrar por el mismo link. Pero bueno, entonces va a empezar a arrancar un tipo de pintura diferente. Entonces teníamos a Manet como el principal exponente de esto que nosotros decíamos como un pre-impresionismo, se podría decir. Manet no quiere formar parte de los impresionistas, lo llaman, no quiere, pero empezamos a ver determinadas características en su pintura que después van a ser tomadas por un montón de artistas. ¿Se acuerdan que vimos a la Olimpia? Habíamos visto Almuerzo Campestre, y estas son otras obras. Por ejemplo, acá está esta obra, se llama En el balcón, y hay muchas influencias de parte de Goya, no sé si se acuerdan que tenía unas mujeres que se llamaban majas en el balcón, también hay como un guiño también a Goya, a Velázquez también. ¿Sí? Y acá pueden ver la pincelada. La pincelada que va a comenzar a usar Manet va a ser mucho más abierta, ¿sí? ¿Ustedes dirían que en esta imagen hay línea? ¿Se ve No, línea? no, 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 no. No, no Todo hay como si línea. no No sé. hay línea, famoso. exacto. Para nada, ven, por ejemplo, miren acá la nariz, la boca, no hay línea. O sea que van a trabajar con formas mucho más abiertas, y ya esa opresión del contorno que venía trabajando otros artistas se va a empezar a liberar, ¿sí? Y esto va a tener que ver con, en el momento en que se está planteando estas imágenes, también con algunas investigaciones que van a empezar a hacer sobre la mirada, la observación, y la aparición de nuestra amiga, sin ella no podríamos hacer nada ahora, por ejemplo, que es la cámara de fotos. ¿Sí? Se va a inventar, va a aparecer la fotografía, y eso va a ser como el clic fundamental para que el impresionismo sea lo que fue el impresionismo, para que el impresionismo se desarrolle como lo que se desarrolló. Esta igualmente todavía es una pintura de Manet también, y fíjense que acá hay como una nube de vapor, y en Manet va a aparecer mucho también lo que es el tren, ¿sí? El tren a vapor. Entonces va a mostrar algunas escenas de la ciudad,
pero lo que es importante es mostrar cómo estos momentos instantáneos, ¿no? Porque el vapor permanece ahí un ratito y después se evapora, valga la redundancia. Entonces, él va a intentar captar ciertos momentos de lo que sucedía. Entonces, si yo hiciera un dibujo recontra contorneado, se me va el momento. Entonces también este tipo de pintura tenía que acompañar a este nuevo objeto de pintura. O sea, si lo que estoy pintando se va rápido, tengo que pintar rápido. ¿Sí? Por ejemplo, un amanecer. ¿En cuánto tiempo cambia la luz de un amanecer? Minutos. Un ratito, sí. Minutos. Entonces, si yo tardo 5 horas en pintar el amanecer, ya es el mediodía. Entonces, estos nuevos temas de pintura van a requerir nuevas formas de pintar. Y por eso va a empezar a emplearse de forma paulatina, sobre todo Manet inicia, y después vamos a ver el progreso, de esta pincelada rápida, esto que decíamos recién, la falta de contornos, ¿sí? Sobre todo la pincelada rápida. Muy bien. Bueno, acá algunos punteos de lo que es Manet, lo que fue Manet, que es lo que habíamos hablado la anterior clase, ¿no? Una mirada más aguda para captar la realidad del ambiente. Esto, ojo de niño, significa, ¿se acuerdan cuando les hablé un poco de Baudelaire? Que hizo como un llamado a los artistas. Bueno, eso era lo que pedía Baudelaire, ¿no? Una mirada inocente, ¿sí? Muy bien. Y Manet, junto con todos los impresionistas, lo que van a hacer es un poco cuestionar esta pintura tradicional. La pintura tradicional, decimos la académica, ¿no? Ellos van a poner un paño de preguntas y por eso mismo también van a ser rechazados. ¿Y cuál era la pintura tradicional? Por ejemplo, acá tenemos, esto lo hemos nombrado, si mal no recuerdo, no sé si en el neoclásico o en el romanticismo, lo nombramos Claude Lorraine, que hacía estos tipos de paisajes, bueno, con estructuras clásicas, pero sobre todo con esta luz como idílica. La cuestión es que los impresionistas y Manet también van a dejarse llevar por lo que ven, ¿sí? Entonces, ustedes se preguntarán qué le pasó a esta, que me pone una imagen fresco. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos dos miradas diferentes, ¿no? Más allá de que esta es una pintura plana, la otra no, etc. Los egipcios pintaban lo que sabían que era, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy parada de costado, a mí no se me ven los dos hombros de frente, ¿no es cierto? Veríamos uno. Sí. Bueno, pero los egipcios decían, no, pero nosotros tenemos dos hombros, dibujo los dos hombros. Claro. ¿Sí? Dibujo los pulgares para el mismo lado. Pero si agarro esto, quizás si agarro algo, depende cómo esté la cámara, hay ciertos dedos que no se van a ver. Pero los egipcios pintaban todo lo que sabían que tenían. Entonces los impresionistas dicen, nosotros vamos a confiar en nuestros ojos y dejan sus ideas preconcebidas de lado. Entonces, si yo veo que el cielo está color magenta, pero decimos, no, pero el cielo es celeste, no, pero vamos a dejar la idea preconcebida de lado y van a empezar a confiar en sus ojos. Sí, esta es una comparación que también la van a encontrar si ojean un poco Gombrich, todo el tiempo lo habla esto, de qué es lo que vemos, digamos, la comparación entre lo que se ve y lo que se sabe que está ahí, pero no lo vemos. ¿Sí? Es como los nenes cuando pintan una mesa de 4 patas, pero las hacen todas como mirando desde arriba y las patas se ven. Y bueno, pero en realidad si yo veo una mesa de arriba no la veo, las patas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces el impresionista va a confiar en su mirada, ¿sí?
eso va a ser importantísimo, y también el desarrollo de ciertos estudios que va a haber en este momento, que son la fotografía, y después también estudios sobre el color, ¿sí? Sobre la percepción. También van a abrir a los impresionistas a trabajar mucho con el color y la paleta. Entonces, se van dando un montón de cosas para cambiar la forma de pintar, ¿sí? Y de una forma que ha quedado en el tiempo como muy revolucionaria también, ¿no? Bueno, el impresionismo se va a instaurar en París, ¿sí? Entre el 60 y el 70 de 1800, ¿no? Y la primera exposición que van a hacer estos artistas, que tenemos que pensar que eran artistas que no, algunos ni siquiera tenían el mismo como concepto político, las mismas ideas, sino que tampoco eran como un grupo. ¿Se acuerdan? La hermandad prerrafaelita eran un grupo. Estos no, estos van a tener todos más o menos las mismas ideas, los mismos intereses, pero no van a hacer un grupo cerrado de artistas, no, van a ser como 50 y pico, que van a tener los mismos intereses en el mismo momento y nada más, ¿sí? Entonces se hace la primera exposición en el estudio de un fotógrafo, que es Nadar, se llama así el fotógrafo, acá algunas de sus fotos. Y esto también va a ser revolucionario porque, bueno, con la aparición de la fotografía, de repente la pintura, muchos creían que la pintura iba a desaparecer, porque si antes, bueno, a ver, un pintor le hacía un retrato a un rey para que quede, para que perdure la imagen de ese rey a lo largo de los siglos, y si ahora lo hace una cámara, ¿para qué voy a pagarle a un pintor? Entonces muchos dijeron, bueno, listo, es el fin de la fotografía, ya está. No, y otros dijeron, no, bueno, perdón, el fin De la pintura. Bueno, bueno, muy bien. Eh, entonces, la pintura se tuvo que cambiar sus objetivos, y por eso ya tampoco era tan necesario una pintura recontra realista, y por eso también después, cuando aparece el hiperrealismo, siglos después, de alguna forma siempre quedó eso de, ¿y para qué si ya tengo la foto? ¿Sí? Pero en este momento muchos creían que iba a desaparecer la pintura. Algunas de estas fotografías, por ejemplo, de Nadar, ayudaron también a, como base para las temáticas de estos artistas impresionistas. Por ejemplo, Degas usaba estas fotografías de bailarinas también para empezar a trabajar. O sea que de repente iba a ser la fotografía como casi enemiga de la pintura, pero de repente empezaron a integrarse y complementarse también. Eso es muy importante, ¿sí? Degas tenía colecciones también de fotografías. Ahí se cortó. Ahí sigue, ahí sigue. Sigo, hola, hola. Ah, sí, se cortó. ¿Sí? Que Ahora Degas sí. tenía colecciones de fotografías, pero tenemos que pensar que con la aparición, que fue bastante rápido y un proceso tecnológico rápido, porque antes quizás una modelo tenía que posar horas y horas, y con la fotografía pasaba a minutos. Entonces es como que todo el sector, todo el sector de la pintura pasó a estar en crisis, ¿sí? Pero bueno, vimos cómo salió, ¿sí? Entonces el impresionismo va a usarla en algunos aspectos, y sobre todo en esto de observar nuevas experiencias. Por ejemplo, Monet también va a usar fotografías de paisajes para poder lograr esto, como acá puse, efecto borroso, ¿sí? Pero otros tenían esta postura, que es que, bueno, por más que exista la fotografía y todo lo demás, la manufactura, o sea, el hecho de manual, de pintar y de la pincelada y de la marca del hombre, no se va a poder cambiar nunca ni sustituir nunca. Y bueno, después de eso, en el siglo XX ya se empezó a cambiar la idea, ¿no? De repente hoy, si nosotros vamos, por ejemplo, a una galería de arte contemporáneo,
muy pocas obras tienen la manufactura del artista, ¿no? Ahora a veces prima la idea por sobre la materialidad, por momentos. No todo, ¿no? Siempre hay cosas más tradicionales y demás. Bueno, por ejemplo, acá tenemos Claude Monet, La playa. Opa, ¿Están? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, Ah, Sí, ahí. te escuchamos. la playa de San Andrés. Sí, Sainz, sí, sí, sí. Sainz. No, porque me aparece un cartelito, mi internet es inestable y digo, uy. Sí, sí, por ahí quedas así, Sí, medio. bien. Bueno, ¿qué va a pasar? También los impresionistas no solamente van a empezar a trabajar de otra forma, sino que también los temas de esta pintura van a cambiar, ¿sí? Y así como habíamos hablado con el romanticismo, que empezó a ver como más importancia y más interés en la pintura de paisaje, en el impresionismo todavía más. El paisaje, pero sobre todo ellos lo que van a querer hacer es captar instantes, ¿sí? Captar instantes de luz, instantes de reflejos, incluso van a decir captar atmósferas, que ahora vamos a ir trabajando, sobre todo lo que son las nubes, el agua, ¿sí? Pero también intentando entender cómo el ojo trabaja en la mirada, ¿no? Estas son obras de Monet, Sí. quizás ustedes digan, no, pero no sé si es impresionismo, todavía no veo la pincelada. Es verdad, vamos a ver en Monet y en todos los artistas como momentos como más fácil de identificar, otros no, porque todavía no estaban trabajando como los conocemos. Pero acá ya vemos un interés por la luz, por ejemplo, miren las sombras proyectadas, hay un interés y de un estudio, de observación sobre todo. Bueno, acá algunos nombres de impresionistas, saben que hay un montón, ¿sí? Nosotros conocemos algunos, tenemos ahí Monet, Renoir, Sisley también, y como habíamos dicho antes, no eran una cohesión ni los unían intereses políticos, ¿no? Que cambia un poco lo que era, por ejemplo, el realismo. ¿Qué ideas tenían? Bueno, aversión por el arte académico, o sea, lo que habíamos visto hace un mes más o menos, que habíamos visto, perdón, 4 retratos, y uno era el academicista, que era el de Bouguereau, no sé si se acuerdan. En esa instancia decimos, bueno, entonces estos artistas no van a querer hacer arte académico, o sea, la línea, el uso de luces que no existen, o sea, luces de taller, artificiales, más para ese lado. Bueno, orientación realista porque están observando constantemente la realidad y analizándola, ¿sí? Y desinterés por el sujeto, o sea, por ejemplo, los temas del realismo, los temas políticos, por ejemplo, no les van a interesar tanto, sino que más van a ir por el lado paisajístico. Y por eso después vienen algunas críticas posteriores, ¿no? De que les decían, ustedes son re huecos porque no me hablan nada y me pintan nada más una playita de ricos, le decían algunos, ¿no? Y rechazo por las costumbres de atelier y plein air. Acá esto también es muy importante por el hecho de que, bueno, hay nuevas tecnologías con respecto a los pomos, ¿sí? Que esto un poquito lo habíamos hablado en el realismo. Los pomos de pintura ya venían preparados, esos pomitos de aluminio. Entonces el artista podía rápidamente sacar colores. Antes, por ejemplo, ustedes piensen en el Renacimiento, en el Romanticismo, los tenían que preparar todos, eran recetas, tenían un tiempo y un trabajo muy largo antes de ponerse a pintar, preparar la superficie, aparece también el bastidor, o sea que esta cosa transportable pasa a ser mucho más accesible, o sea, ellos podían ir a un lugar a comprar bastidores, ¿sí? Y aparecen, bueno, como vimos con el realismo, los atriles, estos portátiles. Entonces, ¿qué dicen? Los impresionistas, buenísimo, me voy a trabajar a plein air, ¿sí? Al aire libre.
Sí, entonces ahí empieza a trabajar directamente, como vemos acá, in situ. ¿Sí? Esos se pusieron todos, más o menos todos en la misma ciudad, que era Argenteuil, bueno, no sé francés, pero estaban interesados, a ellos no les importaba si ahí había personas, si era una fiesta, si no, sino en la idea de la luz, ¿sí? Cómo estaba el tratamiento de la luz sobre los objetos, cómo reflejaba, qué se veía, qué no, ¿sí? Ya no importaba si estábamos viendo la barca de la Medusa, con todo lo que conllevaba, sino que ahora vamos por otros intereses. Eso también es una comparación muy importante, ¿sí? Porque significaba que ellos ahora estaban trabajando sobre la materialidad misma, o sea, sobre el óleo, cómo lo usaban y la luz. No importaba si tenían a Pepito, al rey o un perro adelante, no importaba. ¿Sí? Es un gran cambio y el academia... Sí, sí. Te dejo porque tengo que llevarme a mi tío al médico. Después termino de ver en la compu. Chao, mi Sí, amor. sí, no te hagas problema. Suerte. Chao. Besitos. Chao, suerte. Entonces ven, por ejemplo, acá, el tipo se sentaba, una tardecita ahí bien de verano, y como vemos, son pinceladas marcadas. O sea, cuando decimos pincelada marcada, por ejemplo, en este sector, ¿sí? Que yo me doy cuenta que ahí pasó un pincel. En el academicismo vieron que era como esta pintura bien peinada, o sea que no sabemos qué tamaño de pincel usó, de cuántas capas está formada la pintura, no, acá se ve todo. ¿Sí? Entonces, pinceladas marcadas, muchos dicen, bueno, en el impresionismo va a haber pinceladas con forma de coma, no es siempre así, ¿sí? O sea, va a haber determinados momentos y artistas que van a hacer como una forma de coma, y en este caso no, y no por eso no es impresionista, ¿no? Pero ven que no hay ni una línea en ninguna parte. Por ejemplo, estas figuras que son bañistas, ¿sí? No están definidas ni contorneadas por línea. La ausencia total de línea estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo hay una diferenciación entre los elementos? Por contraste de color, nada más. ¿Sí? Y bueno, acá vemos un análisis muy interesante de los reflejos, que todas las figuras están en sombras, pero cómo reflejan el agua, el sol, la luz del cielo, la luz del sol y el cielo sobre el agua. Eso era sumamente importante y eran investigaciones. Entonces, esto tenía que ser con esta forma rápida de pintar, porque se nos iba en 2 segundos la luz del sol. Incluso Monet llegó a hacerse un taller en un barquito, y iba pintando ahí, arriba del barquito, taller. ¿Sí? Acá tenemos otro, ¿ven? Este es de otro artista, Renoir. ¿Sí? Pareciera como el mismo lugar incluso. Sí. Pero el tema... ¿Cómo? El tema no importa si acá había un hombre famoso, no, sino otra vez, la idea de la luz. Cómo incide la luz, cómo refleja, ven que hay como si fuera como un vapor de esa cosa sofocante del verano, y eso se esforzaban en investigar a través de la práctica, eso también. Entonces, cuando se dice que los artistas salen a plein air, también hablamos de otras formas de pintar. ¿Sí? Ven que estos son todos del mismo lugar. ¿Qué pasa? Antes, por ejemplo, decían, bueno, voy a empezar a pintar, y formaban los colores en la paleta. ¿Qué se dice? Que en el impresionismo la paleta va a empezar como a dejarse, y los colores se toman directo del pomo y se mezclan después sobre el lienzo. ¿Sí? Los negros, el color negro, se va a tratar de usar lo mínimo posible, y en lugar de eso, ¿qué hacen? Mezclan azules con rojo, hacen algún violáceo, negro puro se va a tratar de evitar, digamos, y la mezcla se hace directamente en el lienzo. Entonces vemos, por ejemplo, si vemos acá, por ejemplo, este arbolito de acá de la izquierda, tiene diferentes pinceladas de diferentes verdes que seguramente hayan sido como formados
en el mismo lienzo, o sea que sobre el azul puso el amarillo y fue formando el verde que sería el hombre, ¿sí? Y importantísimo también, que quizás, bueno, acá como que no tenemos tanta definición en esta foto, pero que si nosotros hacemos como un zoom, vemos que las figuras las podemos como hacer así, casi abstractas, si nosotros hacemos zoom, ¿sí? Las pinceladas se vuelven como bloques de pintura y no es reconocible. Entonces, eso también, la falta de un contorno y de una línea definida, ¿sí? Que se conoce como mancha, la pintura de mancha. ¿Sí? Poco nítida, ¿no? Poquísimo, La sensación. exacto, sí, no hay nitidez. Claro. Y eso también tiene que ver con estos estudios que se hacían a la mirada, porque si ustedes pónganse a mirar algo que tengan cerca, yo veo, por ejemplo, yo acá tengo un vaso, y yo veo el vaso, y lo del fondo está como en una nebulosa. Nosotros no vemos todo nítido todo el tiempo. Sí. ¿Sí? Incluso si vemos un paisaje, si nosotros donde nos enfocamos vemos nítido, pero después el resto, en realidad, está como indefinido, borroso, exacto. Y si sos miope, más. O astigmatismo también, ¿no? Bueno, dicen igual que Degas tenía un problema en la vista, eso también lo llevó a trabajar de otra forma. Hay unos estudios, pero más allá de eso, ellos dijeron, ¿por qué yo, por ejemplo, en esta pintura que están los bañistas acá, yo veo bien los barcos y después atrás, ¿por qué lo voy a ver con la misma definición que acá si está a 1 kilómetro de distancia? ¿Sí? Entonces empezaron a tener en cuenta eso, por eso dicen ellos que se confían en la mirada de ellos y no en lo que saben sobre lo que están viendo. ¿Sí? Eso es como una gran revolución comparado con lo que veníamos trabajando, ¿no? Por eso también tiene tanto énfasis en la historia del arte el impresionismo. Entonces, bueno, ¿qué se proponen? Reproducir de la forma más inmediata posible, y por eso estas pinceladas ven, como yo les había dicho, esto en forma de coma, fíjense estos, nunca me acuerdo el nombre de estos objetos de paja, bueno, estos cúmulos de paja, no me acuerdo. Choza. ¿Cómo? Choza. ¿Chozas? Sí, serán. Sí, no sé si son eso o sea, es como la ¿Pardo? paja, bueno, no importa, vamos a ¿Como decir. pardo? Claro, Claro, eso, como como pardo. los Yo pensé que como era una el agrario. Pensé Bueno, que era una Como el asilo vivienda. bolsa. Como el asilo bolsa, pero distinta. Bueno, pero ven acá que hay muchas pinceladas de muchos colores, y acá también va a venir a formar parte Sí, se nos va a cortar en 6 minutos, después si es necesario volvemos a entrar, no se preocupen. Un concepto que se va a ver después del impresionismo mucho más, pero que acá en el impresionismo todavía está, que es el famoso divisionismo. ¿Sí? El divisionismo lo que dice es que si yo, bueno, acá no tengo tampoco mucha definición, pero si yo me acercara acá, yo vería puntito rojo, puntito azul, puntito amarillo, por ejemplo. sí. Y cuando me alejo, esos puntitos se vuelven el color violeta. ¿Sí? Entonces, eso se llama mezcla óptica. ¿Sí? O sea, por eso dicen que el impresionismo no es para mirar de cerca, ¿sí? Es uno alejado, porque la mezcla de los colores se va a formar una vez que nosotros tomamos distancia de la pintura. ¿Sí? Esos son parte de todos estos trabajos científicos, porque ya en este momento ya estaba como la cuestión científica, de esta mezcla óptica de los colores. Entonces, si yo fuera acá este pintor, ¿yo qué hubiera hecho? Bueno, a ver, en esta parte que es como verde, vamos acá, por ejemplo, este pastito, yo pongo amarillo, blanco y 2 o 3 pizquitas de azul, pero sin mezclarlo acá, sino que mi ojo solo lo va a mezclar. Eso se llama mezcla óptica de los colores. ¿Sí? Después, más tarde, por ejemplo, bueno,
acá es la pincelada, pero después más tarde, lo que se llama el movimiento post-impresionista, que lo veremos el año que viene, tenemos el puntillismo, seguramente lo recordarán porque... Ay, lo hicimos, el Sí, puntillismo. porque muchos profesores de plástica torturan a los... Sí, lo hicimos en la Con San escuela. Martín lo hicimos, con San Martín hicimos puntillismo. Claro, el puntillismo es, no podemos usar ni blanco ni negro, solo los colores primarios, pero cuando estamos cerca vemos puntitos, pero al alejarnos, ahí se mezcla y formaríamos la imagen y el color. Entonces el impresionismo también va a ser como uso de estos estudios sobre la observación. Acá vemos un ejemplo como super zoom de lo que es la técnica rápida y sin retoque. ¿Qué significa? Cayó ahí el pincel, cayó ahí el pincel. No van a venir después y hacer una cosa, no. Y eso tiene también el plein air, también se lo llama algunas pinturas a la prima, se les dice cuando es plein air a la prima, que significa, bueno, a la primera ya termino la obra. O sea que no es que tardo, no sé, una semana en hacer esa pintura, no. Una vez que la hice, ya está, no se retoca, porque la luz cambió, puede estar más nublado, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, a veces algunos artistas hacen estudios de, no sé, una naturaleza muerta, y dice a la prima, significa que es en una sola sesión de pintura. De una, claro. Muchas veces, por ejemplo, se hace con óleo, entonces, bueno, acá el impresionismo trabajó todo óleo. Entonces, al tener un periodo de secado más largo, permite trabajar de otra forma. Ahora, el acrílico, cuando apareció después, quizás es más difícil, ¿no? Porque se nos seca. Seca rápido, claro. Sí. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos de Renoir, ¿sí? Este efecto de el sol a través de las hojas de los árboles en verano. ¿Sí? En el piso. Mi mamá cuando era chiquita nos decía moneditas en el piso. Esas como agujeritos que hay entre las hojas. Bueno, fue para algunos impresionistas interesante para trabajar, ¿sí? Como por ejemplo ahí. Y después vamos a tener otro concepto también muy importante. Esto se va a ver a lo largo de todos los años del impresionismo y después en el post-impresionismo, que es que va a venir una moda oriental, ¿sí? Muchos le dicen japónica, que se va a empezar a coleccionar objetos orientales, que quizás para los orientales eran una baratija, pero para los europeos era como, wow, tengo una cosa china, y lo que se hacía era mandarlas a Europa envueltas en papel, y en algunos, como, me sale containers, pero algunos pedidos venían envueltos en grabados japoneses. Entonces ahí a los europeos se les abrió la cabeza y empezaron a conocer imágenes que no eran fáciles de conocer, porque bueno, no era tan conocido el arte japonés. Si ven acá, bueno, este es un retrato de uno de los pintores y tiene, miren, acá en su corcho, tiene un grabado japonés, tiene la pintura de Manet, ¿sí? Y después tiene, creo que es un Rembrandt. Bueno, se nos va a cortar en un minuto, ahora volvemos para seguir viendo esta moda, el japonismo. Así que, bueno, ahora volvemos. Pueden entrar por el mismo link, ¿sí? Ah, está bien. Bueno, esto lo finalizo ahora y ahora volvemos, ¿sí? Nos vemos. Dale.